Sí, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a Ana Luisa, también a Cristóbal, a Javier, a ICOMOS, a María Rosa, que me hayan invitado a participar en estas sesiones. Yo he aprendido mucho durante estos días y espero también transmitiros algunas reflexiones, algunas cuestiones que nos vienen preocupando relacionadas con los paisajes desde hace ya varios años. Yo vengo del mundo de la academia, de la investigación, que hay veces que nos vamos mucho por las ramas, que nos interesan mucho los conceptos, precisar los términos a lo que nos estamos refiriendo, y no por un mero ejercicio intelectual, sino porque los conceptos son las reglas del juego, que definen a lo que, si los conceptos no se definen, cada uno los va definiendo en función. Dicho esto, y no quiero entretenerme mucho en prolegómenos, a mí se me habían encargado dos temas: previsiones y parámetros indicativos de la naturaleza evolutiva de los paisajes y metodología especialmente aplicable a diversos tipos de paisajes culturales. Yo estos dos temas, con vuestro permiso, los he intentado incorporar a un discurso al menos medianamente coherente. Medianamente coherente para mí, para yo engarzarlo. De esa manera, yo entendía que a mí se me estaba pidiendo que planteara una serie de cuestiones metodológicas de cómo analizar los paisajes patrimoniales, por una parte, y por otra parte, unos parámetros, unos indicadores para valorar si esos paisajes patrimoniales siguen manteniendo los valores que inicialmente se le han reconocido. Esta es una de las asesiones que pueda, ¿sí? Una de las asesiones que puede tener, digamos, la primera cuestión que se me pide. Por eso me he permitido cambiar el orden, hablar primero de metodología y también hablar al final de parámetros. Pero además de cambiar el orden, yo me veo en la necesidad de precisaros, porque si no va a ser poco inteligible mi discurso, cuando estamos hablando de paisajes patrimoniales, ¿a qué nos estamos refiriendo? No voy a entrar, porque ya aquí se ha planteado varias veces las definiciones necesariamente son cortas, son concisas, y en un tema tan anguloso como el paisaje, entiendo que tan importante como las definiciones es precisar todos los aspectos, todas las ventanas que abren esas definiciones. Solamente me voy a centrar. Nosotros aquí, en varias sesiones anteriores, se ha planteado el inicio conceptual de los paisajes culturales, invocando la obra de Sauer. También podríamos invocar a Paul Vidal de la Blas, lo que es el género de vida. Nosotros hemos trabajado los geógrafos en temas de paisaje. Sin embargo, tengo que reconoceros que lo que estamos trabajando ahora mismo los geógrafos en temas de paisaje no tiene nada que ver con lo que originariamente Sauer, bueno, soy bastante drástica diciendo no tiene nada que ver, pero es sustancialmente diferente a lo que Sauer definía como paisaje cultural. Es decir, que nosotros hemos cambiado nuestra propia concepción del paisaje. El Convenio Europeo nos resulta muy útil, al margen de otras definiciones, nos resulta muy útil, además de muy operativo, porque se está traduciendo en norma, en leyes, y al final eso es lo que queda. Al final lo que queda es que se ajuste o no una ley. Pero el Convenio Europeo del Paisaje, que dice que paisaje es todo territorio, esto es una cuestión revolucionaria. Ante el paisaje, defíneme un paisaje, algo bonito, algo excelso. Todo el territorio tiene interés como paisaje, también lo degradado. Por tanto, todo el paisaje no se puede proteger, nos tendríamos que meter en un museo y meternos todo en formol y parar el tiempo. Y eso ni es deseable ni es posible, afortunadamente. Pero fijaros, cualquier parte del territorio tal como lo percibe, después vamos a insistir en esto, pero antes que de eso dice, el paisaje es un componente fundamental del patrimonio. Ya el Convenio Europeo empieza diciendo que el paisaje es patrimonio. Nosotros nos hemos visto la necesidad de inmiscuirnos en el concepto de paisaje desde el marco de dos proyectos de investigación de paisajes patrimoniales. Si todo territorio tiene interés como paisaje y el paisaje es patrimonio, es lo mismo paisaje que paisaje patrimonial. ¿Qué es?
Yo decía, creo esta mañana en una de las intervenciones, que el paisaje es un concepto de segunda o de tercera generación. El hecho es que estamos hablando paisajes sobresalientes, paisajes culturales. Hay quien considera que esto no añade nada más, sino que lo analizamos en términos de paisaje. Otros que sí lo consideramos. Para nosotros es muy útil pensar en el paisaje en estos términos, es decir, el paisaje, todo paisaje, sea o no patrimonial, tiene una infraestructura, un esqueleto, un marco físico natural. Esto es el espacio, todavía no es paisaje. Sobre esta infraestructura, el hombre crea territorio, construye históricamente ese territorio y crea nodos que pueden ser asentamientos de distintos momentos históricos, redes, superficies. Esto es territorio, es apropiación, pero todavía no es paisaje. Para que sea paisaje necesita mirada, necesita percepciones, necesita representaciones. Por eso, todo paisaje, desde el punto, desde la perspectiva de que es construcción histórica y son miradas, todo paisaje es paisaje cultural. Sin embargo, todo paisaje no es paisaje patrimonial. El paisaje patrimonial se mueve más en el ámbito de la superestructura, de las percepciones. A mí me gusta decir que el paisaje patrimonial, el paisaje es un concepto medial, no está ni allí ni aquí, está en medio. A diferencia de eso, el paisaje patrimonial está aquí, pero también está aquí, los sentimientos, y también está aquí. Víctor hacía referencia al efecto Vodafone. Ayer descubrimos que además hay otro efecto más, que es el efecto Movistar, que también está el efecto Movistar entrando en la Puerta del Sol desde la Montera en un árbol de Navidad. Los clubes de fútbol saben muy bien esto, juegan con los sentimientos. Yo soy del Betis, yo soy de Sevilla, juegan con las identidades. Aquí está el paisaje patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los paisajes son paisajes culturales, pero no todos son paisajes patrimoniales. Paisajes patrimoniales son unos pocos. Yo no voy a entrar, aunque me parece, y he hecho varias intervenciones en este sentido, que es fundamental insistir aquí cómo se seleccionan esos pocos, porque es que si no, el primero que llega da 2 veces y el último que llega, pues no, y no está relacionado con los valores. Dicho esto, todos los paisajes, según nuestra forma de ver, tienen valores patrimoniales, son patrimonializables, pero patrimonio y patrimonialización, aquí retomo una cita de Rafa Mata, implican un ejercicio de selección. ¿Y cómo se opera ese ejercicio? Víctor también hacía alusión a ello. Se opera como resultado de unos procesos de asignación de valores, de condensación de identidades con el paisaje que pueden actuar de arriba a abajo, de abajo a arriba o en un doble sentido. La cuestión es que actúen de la manera que actúen, la identificación generalmente no tiene lugar con todo el paisaje, sino con determinados componentes del paisaje. A esto es lo que nosotros lo hemos venido a denominar vectores de patrimonialización, que son algo así como, se pueden llamar de otra manera, atributos intangibles en torno a los que se condensa la identificación social e institucional con el paisaje. Esto nos va a ser operativamente después muy útil en términos metodológicos para ver qué protegemos. También me interesa señalar que los paisajes territoriales son unidades territoriales complejas y completas. Es decir, en el paisaje hay cosas bellas, pero también hay cosas feas. Podemos hacerle un Photoshop a una imagen del paisaje, pero la imagen, el paisaje no lo admite, ahí está también, nos guste o no nos guste. Dicho esto, entro ya en materia. Si los paisajes no son lo mismo que paisajes patrimoniales, ¿cómo analizamos los paisajes? A mí me habían pedido en una serie de categorías, y no es que yo vaya a eludir esta categoría, sino que me gusta más insistir en el siguiente aspecto que Linarejo Cruz hizo referencia esta mañana, en parte. Los paisajes son totalizadores territoriales e históricos. ¿Esto qué significa? Que están constituidos por una serie de superposición de capas, que son capas temporales. Hay veces que nos encontramos y que todas esas capas temporales tienen una armonía, como lo que hemos visto hoy paseando
en torno al Museo del Prado, distintas capas pero con una armonía. Hay veces que no tienen esa armonía ni esa legibilidad. Son capas temporales y también son capas espaciales, además de capas perceptivas. Nosotros lo que hacemos, obviamente, para analizar el paisaje es descomponer esas capas y hablar de ciudades renacentistas, de la Córdoba romana. La Córdoba romana no se puede entender sin la Córdoba de hoy. Estamos mirando el paisaje desde hoy en un ejercicio retrospectivo y no se puede, digamos, abstraer de la Córdoba medieval de ninguna manera viéndola desde hoy, aunque capas temporales, pero también capas espaciales. Nosotros hacemos un ejercicio de disección y entonces hablamos de categorías, por ejemplo, y aquí traigo un paisaje para ilustrar. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que tiene una gran trayectoria en análisis de paisajes culturales, publica todos los meses un paisaje y los describe, además, las apreciaciones de los paisajes. Este es el paisaje que ha publicado en el mes de noviembre, Paisaje minero de Villanueva del Río y Minas. Si se mira la imagen que está sacada allí del paisaje, uno no ve la minería, uno ve los componentes físico-naturales del territorio, ve un puente, un río, ve distintas capas. Es decir, la minería seguramente sea un vector que está en el paisaje, pero hay muchas veces que está implícito, que ni siquiera lo vemos. El paisaje es todo, es el conjunto. Por tanto, estamos muy acostumbrados a descomponer las capas espaciales y temporales, pero después tenemos que hacer el ejercicio de recomposición de esas capas, porque es que si no, no estamos analizando el paisaje de hoy, estamos analizando una extracción que, bueno, no quiero. Otro aspecto que a mí me parece interesante resaltar, que aquí también ha salido varias veces y que Ángela ha insistido en varias ocasiones, el tema de las escalas. ¿Cuáles son las escalas de los paisajes? Nosotros entendemos que las escalas de los paisajes son las escalas medias. Pero claro, una escala media puede ser una pieza de una ciudad y una escala media puede ser el paisaje cafetero de 141.000 hectáreas. De manera que las hectáreas medias tienen una horquilla muy grande. Y además esas escalas están imbricadas unas en otras. Sobre todo en los paisajes agrorurales, que son los que yo más he trabajado. De manera que a nosotros nos resulta muy útil, digamos, analizar los paisajes en términos de dominante. No hay un paisaje solamente natural, no hay un paisaje solamente cultural, no hay un paisaje, pero hay, digamos, capas que dominantes paisajísticas. Y, bueno, no voy a entrar porque obviamente el carácter de los paisajes, los atributos varían en cada escala y en cada dominante. En la dominante natural, y quizás yo he analizado más la dominante agrorural. La dominante agrorural, las distintas escalas están imbricadas unas en otras. Si viendo a determinada escala yo puedo ver los usos del suelo, puedo ver las estructuras del territorio, pero yo nunca podré entender un paisaje agrorural histórico gestado en una economía de autoconsumo si los desvinculo del poblamiento. Ese paisaje lo ha hecho alguien y esa persona, además de hacer paisaje, que esto no lo estaban haciendo paisaje, sino vivían y comían. Y hay otros cortejos que están ahí. Por tanto, el poblamiento resulta fundamental en esas dominantes se incrustan unas en otras. Y a mí me parece muy interesante a la hora de analizar el paisaje, he intentado aquí expresarlo de las distintas maneras. El paisaje son una serie, como si se quiere, de capas superpuestas. Un hito no es un paisaje. Imaginaros un hito significativo, el Museo del Prado, que junto con otros hitos se integra en una pieza, que puede ser un barrio. Esta pieza, a su vez, se integra en un conjunto histórico. El conjunto histórico se puede integrar en una ciudad. Esta ciudad tiene una serie de entornos que hay veces que están ocupados por la edificación, pero hay veces, como vimos ayer cuando estuvimos en Aranjuez, que son paisajes tan antiguos o más y con tantos o más valores patrimoniales que los de dentro. Después, estos propios entornos también tienen sus propios hitos. Allí veíamos en ese entorno una noria que sacaba agua, determinados hitos. Después de estos entornos puede haber otros entornos. Y además de eso hay determinados ejes que pueden cruzar una calle o que pueden ser un río, un camino, que cruzan y que transitan distintos paisajes. ¿Por qué traigo yo aquí esto a colación? Por dos cuestiones básicas. En primer lugar, porque donde nos situemos implica los recursos que tiene ese paisaje y también
los riesgos, las vulnerabilidades a las que tienen que hacer frente. Eso en primer lugar, pero sobre todo porque entendemos que la lectura del paisaje nunca se puede quedar, y yo no sé aquí, en su propia capa. Hay que pasar a la capa. ¿A qué capa se pasa? Pues depende de las cuencas visuales, a qué capa se pasa. No solamente de las cuencas visuales. Pedro de Manuel hacía referencia a los entornos. Yo no estoy hablando de entornos, pero hay veces que hay que ser generoso dependiendo de la sensibilización en torno al paisaje, así se podrá hacer. Pero yo lo que quiero hacer referencia, por ejemplo, y ahora me vengo a la candidatura que aquí se está trabajando, que dentro de lo que yo puedo, de lo que yo puedo ver con respecto, con mi formación, con mis gafas, con respecto a esta candidatura, yo no entiendo el espacio que se está postulando desvinculado de dos piezas clave, del conjunto histórico al que se adosa y de una pieza que viene después temporalmente, que es el ensanche. No es que esté yo diciendo que eso tenga que ser el entorno, porque lo desconozco, pero a mí, yo para leer ese paisaje, para interpretar ese paisaje, y aunque sea en la cartografía, porque, claro, obviamente de aquí todo el mundo conoce este espacio, pero se está postulando a una lista internacional. No todo el mundo sabe que el Retiro está anexado al conjunto histórico, un conjunto histórico medieval, después muy transformado, y que tiene anexos además otros. Entonces, ¿hasta dónde se llega? No, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí es verdad es que el dentro determina el fuera y el fuera el dentro, y lo explico. En paisajes, por ejemplo, Carmona, el conjunto histórico de Carmona no se puede explicar sin entender que está en una campiña. Las tipologías edificatorias de Carmona se explican porque son tipologías edificatorias funcionales. Me tengo que ir fuera para explicar la ciudad, la forma de la ciudad, la forma de las tipologías edificatorias. En muchos paisajes de fuera, sobre todo los regalíos tradicionales, me tengo que ir dentro para entenderlo, porque aquello eran las despensas urbanas que abastecían. Son la razón de ser de muchas ciudades. Entonces, el paisaje es rico si es legible, y el paisaje tiene una legibilidad. Dicho esto, y si entendemos, y así al menos he intentado transmitir, aunque no hay un consenso dentro de nuestro propio grupo de investigación con respecto a eso, si paisaje no es lo mismo que paisajes patrimoniales, pues yo tendré que analizar los paisajes en términos, utilizando la metodología, nosotros utilizamos la metodología que se refiere al carácter. El carácter es como la huella dactilar del paisaje, es aquello que hace único, irrepetible al paisaje. El carácter no es una suma de fundamentos físico-naturales de una construcción histórica, es la mezcla de todo. Esa mezcla, por eso hay que buscar el relato de ese paisaje. Eso lo hace único al paisaje, pero no necesariamente lo hace valioso. Lo que hace valioso el paisaje, o a determinadas piezas del paisaje, determinado es el vector. Son esos atributos. Entonces, pensamos que para describir el paisaje vamos a describir el carácter y después vamos a afinar. Utilizamos la metodología de la LCA para acercarnos al carácter. Yo no voy a mí me interesa aquí resaltar una cuestión, que la LCA, además de, esto sirve para todos los paisajes, sea o no patrimoniales, plantea una jerarquización taxonómica jerárquica en unidades tipo área de paisaje. Rafa Mata ha hecho algunas referencias a eso esta mañana. Vamos a ver, las unidades son espacios concretos y uno cuando se identifica con algo se identifica con una unidad o con un área. Uno no se identifica con los conjuntos históricos, se identifica con el conjunto histórico fulanito. ¿Por qué? Porque habrá algunos paisajes cuyo valor universal excepcional, por ejemplo, y después voy a establecer ejemplos de la dehesa y ejemplos, se puede establecer a nivel de tipo, pero después hay que plantear áreas concretas, porque la dehesa son 3 millones y pico de hectáreas y tienen situaciones, incluso ahora me interesa retomar. Bueno, una vez visto esto, vamos a analizarlo como paisaje, vamos a intentar identificar sus vectores, sus valores. Y aquí yo no me voy a centrar una serie de, esto es como una tormenta de ideas y esto está aquí, esto lo dejo a nivel de cada una de las dominantes. Fijaros en lo que quiero simplemente insistir en una cuestión. El patrimonio inmaterial están todas las dominantes, incluso la dominante natural. Y aquí es una imagen de Despeñaperro,
con un eje de comunicación, pero además Despeñaperro no solamente son la parte de los órganos, el medio físico natural. Despeñaperro es la puerta de Andalucía, Despeñaperro, la pintura romántica, Despeñaperro es el Quijote, ¿no? Y Despeñaperro siempre está connotado, incluso los más naturalísticos tienen. Bueno, os decía que a mi entender, los paisajes se pueden analizar hablando de las escalas. Hay determinados paisajes, determinadas capas de paisaje que adquieren tal significación y que podría, y nosotros estamos intentándolo en el caso de la dehesa, determinarse su valor universal excepcional a nivel de tipo, pero nunca. Después quizás hablo un poquito de dehesa, pero muy poco, porque no quiero pasarme del tiempo. Pero quiero hacer una referencia al olivar. El olivar, gran parte del olivar está en Andalucía, no todo el olivar está en Andalucía. Estamos hablando solamente en Andalucía, y ahí tenéis La Mancha en este lado, de 1,5 millones de hectáreas. Eso no es un paisaje. Es un tipo, yo puedo identificarlo. Fijaros, no es un paisaje territorial. Ahí tenemos tanto de paisaje olivarero de campiñas altas y subbéticas olivareras. Esos son paisajes de monocultivos que vienen de la desamortización y que son omnipresentes en el territorio. Son paisajes históricos y que responden a una economía de mercado que se implanta después de las desamortizaciones, antes no. Frente también hay otro olivar que está en ruedo, en las zonas cerealistas, el olivar. Hay otro olivar, por ejemplo, y de ese mi olivar, que es el olivar del aljarafe sevillano. El aljarafe sevillano está aquí. El aljarafe sevillano tiene la particularidad, tiene muchos problemas, de que tiene una agricultura comercial que viene desde la época romana, porque el río de Sevilla no es un río, sino que es una ría. Y Sevilla ha tenido históricamente un puerto marítimo, no fluvial. Por eso está allí la casa de contratación. ¿Esto qué llevaba? Esto llevaba, además de ciertos condicionantes del medio físico, que en el aljarafe ha habido un olivar comercial desde los romanos, que obviamente que se está dilapidando y con las promociones inmobiliarias, pero desde los romanos. Este responde a otra lógica territorial, pero también a otra lógica histórica, desde los romanos a la desamortización. No podemos meter a todos los olivares en el mismo saco. Podemos analizar el valor universal excepcional a nivel de tipo, pero después tendremos que seleccionar áreas. Eso es lo que hemos hecho, estamos intentando hacer en el caso de la dehesa, que es indisociable del montado. Solamente la dehesa española son 3,5 millones de hectáreas. Pero fijaros, 3,5 millones de hectáreas repartidas, ¿no? Pero una capa muy amplia, pero las áreas de dehesa no solamente dehesa. La dehesa es un agrosistema, lo ha construido el hombre y el hombre vivía allí. Hay núcleos de población, hay un medio físico que la soporta, de manera que nosotros estamos analizando el valor, los valores que tiene la dehesa y los valores que tiene el territorio de la dehesa. Las dos cuestiones, porque son indisociables. Así, por ejemplo, estamos viendo cómo las dehesas extremeñas o las dehesas de los Pedroches en Andalucía son dehesas de penillanura. Y en esas dehesas de penillanura, la dehesa llega hasta el núcleo de población. Sin embargo, gran parte de las dehesas andaluzas prescindiendo son dehesas en un relieve apalachiense, donde no están los dehesas en el ruedo, que sí están en Extremadura. En el ruedo hay cultivos, si hay agua, hay huerta, y si no, hay olivar, y si no, hay cereal, y está en el trasruedo. Eso incorpora, ¿no? El propio poblamiento, el poblamiento de la dehesa, por ejemplo, andaluza, es un poblamiento de pequeñas entidades de población, un hábitat más rural. El de la dehesa extremeña es mucho más potente, hay muchas ciudades medias. Podemos establecer los valores de los territorios y después estamos intentando ver áreas tipo que obviamente no nos corresponde a nosotros plantearla, pero sí que se planteen distintos ejemplos. Lo traía aquí a colación para ver cómo hay determinadas capas del paisaje que, aunque tengan 3 millones y pico de hectáreas, no están solas en el territorio y que además no son un paisaje, son muchos paisajes, pero que tienen un valor porque han tenido una... Bueno, en la Sierra de Huelva, voy a ir muy rápida, en la Sierra de Huelva estamos haciendo otro ensayo, pasando de áreas a unidades, donde aquí sí que podemos analizar ya. Entonces, lo que hemos hecho es primero, digamos,
identificar el carácter y no voy, pero de manera, ya no voy a describir el medio físico natural que está ahí, sino de manera intencionada, una sierra, administrativamente bien delimitada y con contornos naturales y culturales poco nítidos. Yo creo que esto es lo que... ¿Y por qué? Porque aquí está esta es frontera con Portugal, frontera con Extremadura y frontera con la provincia de Sevilla. 3 fronteras, provincial, autonómica, con otro estado. Es esto en la parte del sur que se deja caer hacia la comarca del Andévalo. Pero estas fronteras son administrativas, es una línea que no es verdad. Aquí el Guadiana se adentra al Portugal y la permeabilidad cultural en la parte de arriba, la zona de las cumbres, es una continuación de la zona de Extremadura. Culturalmente es una continuación de la zona de Extremadura. En fin, que estamos intentando, después viendo sus características físico-naturales, pero de una manera, digamos, holística, intentando captar en la medida de lo posible ese carácter del paisaje. Pero lo que os quería plantear es ahora lo siguiente, que estamos intentando ver cómo se analiza esto de lo patrimonial y del vector. Hemos dicho que no todo el paisaje tiene valores patrimoniales. En el paisaje es todo, es como en nuestra casa. Nosotros en nuestra casa podremos tener piezas únicas, pero también tenemos otras piezas que son funcionales y que forman parte del paisaje. Lo que estamos intentando ver es cómo se puede analizar, lo que yo planteaba hasta ahora es un análisis común en los estudios de paisaje invocando al carácter. ¿Cómo se puede analizar el vector? Bueno, nosotros estamos intentando ver los procesos y en este mapa de aquí arriba, que aquí tenéis los tiempos, hemos intentado reflejar cómo se ha ido creando, apropiando este territorio, asignándole valores a este territorio, tanto de arriba abajo, desde las instituciones, como de abajo arriba. De arriba abajo, estamos analizando, por una parte, empezó antes de 1985 una serie de conjuntos históricos que son declarados bien de interés cultural. Esto también es excepcional, porque son núcleos rurales que están... Después de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, tenemos esta gran mancha, Parques Naturales de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 184.000 hectáreas. Parque Natural de la Sierra de Aroche y Ribera del Aserrador. Esto, hasta el año 2000, está prácticamente apropiado. Después ha habido situaciones de retoque, como hay veces que, por ejemplo, que se llama Paisaje Protegido Corredor Verde de Guadiamar, y el paisaje es un cajón de saco, esto que se coge cuando no se sabe. El corredor verde es que como se rompió la mina de Bolivén y aquello está allí, eso no es nada de ninguna figura de las que tenía la administración ambiental que había, pues vamos a llamarlo paisaje, porque el paisaje lo admite todo, y se llamó paisaje. Y muy interesante porque, aunque no se pinta bien, también desde el año 2003, esto de aquí es Reserva de la Biosfera de esa de Sierra Morena. Esta es el resto que aparece por aquí, hasta 300 y pico mil hectáreas, es el espacio del POTA, del Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, ¿no? Y ese ya no está apropiado de abajo arriba. Bueno, pues tenemos la suerte que allí hay, no siempre esto es posible, pero allí hay una articulación social y una concienciación en torno al patrimonio de esa sierra muy antiguo, muy intenso, incluso anterior a la mirada institucional. De manera que desde principios de los años 80 se celebran unas jornadas de patrimonio que tienen sus actas, que se pueden analizar cómo se ha visto el paisaje, cómo se ha visto el patrimonio sucesivamente desde la década de los 80 hasta ahora, desde abajo. Pero lo que sí se puede pintar, y aquí está pintado que no parece bien, es dónde se han celebrado esas jornadas. Bueno, aquí está donde se ha celebrado 1 o 2 veces. Al final, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que en la Sierra de Huelva hay una zona de intensa patrimonialización que las administraciones desde arriba, ambiental, cultural, y también desde abajo, la sociedad civil, de manera de asociaciones, lo han entendido así, y después uno. Por aquí estamos analizando los procesos, pero ¿en torno a qué? Los vectores. Fijaros que aquí lo llamamos valores y aquí vectores, porque los valores es un ejercicio académico. Si se quiere, conociendo el territorio, conocemos los vectores, nos parece que tenemos por lo menos que llevarlo, y nuestra idea es llevar este planteamiento a las próximas jornadas de patrimonio que suelen ser antes de Semana Santa. De manera que hemos intentado
en ese territorio, que lo hemos analizado en términos de paisaje, a analizarlo en términos de patrimonio. Y estamos entresacando aquellos valores. Y los valores pueden ser paisajes, y paisajes de muy distinto tipo. Y aquí está. Esos valores pueden ser elementos lineales, también de muy distinto tipo. Pueden ser naturales, como un curso de agua, pueden ser un muro de piedra seca, no voy a leerlo todo. Aquí está. Pueden ser hitos, también de muy distinto tipo, naturales o culturales. Y pueden ser elementos inmateriales, multitud de romerías, de fiestas populares, de danzas, de rituales, de cantes, de artesanía, de oficios tradicionales. Estos son, y sobre estos valores nosotros hemos incorporado, y también nuestro conocimiento directo del territorio, los que, a modo de hipótesis, nos parece que son los vectores. Bueno, tenía que haber ido. ¿Qué vectores hay aquí? ¿Qué elegiríamos entre esto o qué plantearíamos en torno a qué entendemos, en primer lugar, las cuevas y oquedades? Yo cuando era pequeña iba a la Sierra de Huelva, donde iba primero es a ver la Gruta de las Maravillas. Aquello ha tenido una influencia. Sierra de Huelva, antes de existir parque natural, ni existir, ni hablarse de patrimonio, era la Gruta de las Maravillas. Y además de la Gruta de las Maravillas, era anteriormente, de una forma más erudita, la Peña de Arias Montano. Una gruta también, donde un humanista de la corte de Felipe II planteó allí una villa renacentista y allí se retiró. Y hay muchos escritos. Aquí están, ¿dónde están? Porque es importante poner las cosas en un mapa. Está aquí, estas son las dos grutas. Es fundamental también aquí la condición de frontera, pero la condición de frontera que no es una frontera musulmana, que es una frontera que ha llegado hasta hoy. ¿Por qué? Porque el Guadiana se adentra en Portugal y cuando terminó, digamos, el litigio musulmán-cristiano, empezó el litigio España-Portugal, de manera que uno va, por ejemplo, al Monasterio La Real y la portada del Monasterio La Real es de un renacimiento manuelino, con las cuerdas. Bueno, eso, alguna vez eso parece que ha sido, y no tenemos noticia de que haya sido Portugal. Es decir, hay una zona que la dehesa de la contienda, los topónimos, están aquí en esta doble línea, que no, o sea, esto es la doble banda gallega. La cultura del agua asociada a la caliza, con dos focos importantes, la zona de Cañaveral de León y la zona central de la Sierra de Huelva. Seguimos, dehesas, muchas dehesas, pero no todas. Hay dos dehesas que son los Llanos de la Belleza, donde está la ermita de San Mamés y donde estaba la antigua ciudad romana de Turóbriga, es decir, que aquello es un lugar dominoso, aquello, y menos conocido, pero que a nosotros nos despierta mucha inquietud y queremos analizarle, queremos meterle también los arcos locales de Cala, que es esta manchita que está aquí. Todo lo relacionado con el cerdo ibérico, fijaros, hay una desvinculación entre el cerdo ibérico y la dehesa, que yo no la veo, pero allí sí se ve. De hecho, se está planteando la postulación como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de Jabugo, del cerdo ibérico, de los mataderos. Pero claro, los mataderos no están en la dehesa, los mataderos están en los pueblos, en las ciudades. Están en la zona del Repilado, que es donde están las vías de comunicación, y en el norte, básicamente en Guadalcanal. Y también las múltiples ermitas, que no voy a entrar. En resumidas cuentas, si vemos cómo se localiza y lo comparamos con el mapa, pues parece que esos procesos de patrimonialización y esos vectores, todo esto es a nivel de hipótesis. Rápidamente, también se me ha pedido que unas breves reflexiones sobre cómo, bueno, dicho esto, en un paisaje, ¿qué se protege en un paisaje? ¿Qué se ordena? ¿Qué se gestiona? ¿Con qué instrumento? Yo creo que si hay que proteger algo, hay que proteger los vectores. El resto del paisaje territorio se protege, ahora después, porque a lo mejor algunas veces las cuencas visuales sí merece, no. Pero lo que hay que muchas veces es que ordenarlo y los cambios, hay que gestionar esos cambios. Pero no todo se protege de la misma manera. La protección, si lo identificamos, está muy condicionada por el tipo de vector. No es lo mismo un hito natural que un hito cultural, y dentro de un hito natural o cultural, fijaros, no voy a entrar cada uno de ellos, que un eje o que un paisaje, y dentro del paisaje con su,
gran variabilidad, o, digamos, aspectos inmateriales, que siempre le podemos buscar una materialidad, y aquí establecido. No solamente está relacionado con el tipo, está relacionado con la complejidad interna, está relacionado con el estado, con el deterioro o no deterioro. Obviamente está relacionado con el uso o la funcionalidad. Si sigue funcional, es mucho más complejo protegerlo. Con la titularidad, con otros muchos aspectos. Y además, esta protección no siempre se puede ser una protección como si estuviéramos una museificación, sino que se pueden establecer distintas medidas de protección integral, de protección compatible o de protección cautelar. Y esto ya se está utilizando. ¿Con qué instrumentos? Bueno, y disculpadme porque yo he señalado aquí los instrumentos de los que tenemos, de los que contamos en este país, que son otros. No solamente los paisajes son distintos, sino que los instrumentos, las instituciones son diferentes. Y, bueno, después de hablar mucho de planes de gestión, Víctor también va a insistir en esto, pero es que muchas veces la protección no está aquí, la protección está aquí o está aquí. Y os pongo un ejemplo. Las políticas agrarias resultan fundamentales, la política agraria europea. Por mucho paisaje del viñedo que se declare en la lista de patrimonio mundial, si después hay una política agraria europea que te prima porque tú arranques viñedo, pues no estamos haciendo nada. Habría, si tiene ese valor, pues entiendo que UNESCO tiene tal prestigio que podía incentivarse para que esas políticas agrarias sean políticas agrarias más coherentes. Y esa coherencia muchas veces no es que se sea muy torpe, sino que no hay voces que la reclamen, porque es una política sectorial. Hay otros paisajes, como por ejemplo los de... A mí personalmente me dio mucha lástima ver allí la situación de las huertas que nos enseñaron de Paco Pico. Yo no las conocía, pero nos contaron, y esas huertas son anteriores incluso a los propios jardines y a los propios palacios, y están concebidas, pero claro, la huerta no solamente es el trazado, la huerta es también lo que se está, es decir, ¿qué pensaríamos si conserváramos el trazado del eje del Prado, pero tiráramos el museo? Una huerta también puede tener un valor patrimonial. ¿Por qué conservamos los ejes o no los conservamos y permitimos que allí se construyan invernaderos? Y claro, ustedes diréis, ¿es que esas personas tienen que vivir? Claro que sí, pero ese invernadero nunca va a competir con el de Almería. Para competir va a tener que... Es decir, hay otros modelos de agricultura, afortunadamente. Agricultura de proximidad, buscándole los mercados, tiene un mercado muy próximo. Y no necesariamente todos tenemos que jugar al mismo juego, sino que cada espacio tiene que tomar una opción, tiene unos recursos. Tienes también una herencia, unas desventajas. Y con esos recursos y esas desventajas tiene que tomar su opción y buscar su futuro. Y en esa búsqueda de su futuro, siempre una opción implica una renuncia. Y si se opta por mantener las tramas patrimoniales, que deberían mantenerse en todo el territorio, pero desde luego en aquellos a los que se aspira a asignársele un valor del mayor rango, ya no es que ahí sea digamos, sino que ahí es una necesidad, es algo imperioso. Por tanto, habría que gestionar también eso. La mayor parte, yo creo que, y después quizás Víctor hable de esto, un plan de gestión es que las administraciones se coordinen administrativamente, porque es que tenemos ya instrumentos de sobra y planes de sobra. Y el papel lo admite todo, pero el territorio no. Entonces, hay muchas veces que, y yo creo que desde una institución como UNESCO lo que tiene es prestigio para tirar de ahí, al menos en ese sentido. Previsión de los parámetros. El paisaje es dinamismo, todo en el paisaje se mueve. El paisaje son las fisonomías, la forma que adquieren los elementos territoriales, que se descomponen en elementos, y estos elementos son diferentes dependiendo de que estemos hablando de un paisaje dominante natural, de un paisaje agrario, de un paisaje urbano, y por simplificar mucho. Y todos esos elementos se mueven. Ayer veíamos como el río también se había movido. Hay algunos, lo que pasa es que se mueven a distintas velocidades. Hay distintas velocidades de cambio en los distintos elementos del paisaje. Pero es que el paisaje no solamente tiene esta dimensión objetiva, sino que en gran parte de los paisajes esta forma responde a una función. Y la función puede prescribir.
Pero aquí hay un margen estrecho de hasta dónde yo puedo cambiar la función sin deteriorar la forma. Hay que buscar este nuevo diálogo. También el paisaje es sujeto y las formas de apreciar el paisaje también van cambiando. Además que esto no es un sujeto, son muchos sujetos. Y voy muy rápidamente porque no quiero eludir. Bueno, también me habían pedido algunos parámetros. Yo no he trabajado en tema de parámetros, pero he hecho un esfuerzo. He hecho un esfuerzo para entender, bueno, analizado los valores de los paisajes, determinado que esto tiene valor, tendremos que ver que aquello se mantenga. Y os planteo aquí determinados sistemas de indicadores que se apoyan en presupuestos diferentes. Primero, los de la ecología del paisaje. Hay una asimilación entre paisaje y medio ambiente que muchas veces no es real. De manera que os voy a comentar. Los de la ecología del paisaje, hay veces que para los paisajes, no voy a entrar, a más biodiversidad, más naturalidad, un índice mayor. A más artificialidad, es decir, un paisaje como el que hemos visto esta mañana, desde la ecología del paisaje se le pondría un indicador muy bajo. A más atomización y a más continuidad fisonómica, monocultivo o una ciudad renacentista que la tiren, porque es que no nos sirve. Porque no siempre paisaje y medio ambiente es lo mismo. Si me permitís, vuelvo otra vez al olivar. Los paisajes olivareros y los paisajes de las campiñas grandes, altas andaluzas, tienen un valor considerable, cultural considerable. Ambientalmente son una bomba. Si le pusiéramos a ese mapa el mapa de pendiente, el mapa de erosión y el mapa de contaminación edáfica, y también por problemas de la PAC, de las ayudas al olivar, allí están los suelos más contaminados en Andalucía y las mayores pérdidas de suelo de Andalucía. No es lo mismo medio ambiente que paisaje. Es decir, las bondades o los parámetros del medio ambiente no siempre nos sirven. Hay otros que yo creo que son muy interesantes y yo por lo menos quiero indagar por ahí. Los indicadores también de presión, estado-respuesta. Otros que intentan analizar las subjetividades como entrevistas, encuestas, las cartas de paisaje, no voy a entrar, ¿no?, de cómo no se valoran los paisajes. A mí me ha sido muy ilustrativo, todo lo que tiene que ver con la calidad, la fragilidad visual de los paisajes. Yo he descubierto con este encargo, y os lo agradezco quien lo hubiera pensado de esta manera, he descubierto los indicadores de calidad y fragilidad visual. Y lo he descubierto como porque son muy completos, ¿no? Como son muy completos, hablan de cuencas visuales, de dónde, digamos, las intervenciones tienen son más vulnerables, hablan de indicadores de fragilidad, de vulnerabilidad que depende del territorio y lugares de intervisibilidad, que están muy relacionados con lo anterior y no puedo. Yo decía, los paisajes no se protegen, pero ¿y las vistas? Fijaros, esto es una ermita que es un hito en el paisaje, pero es un belvedere. Desde cualquier parte de la vega, de Antequera, se ve esta ermita, que es esta que está aquí, y desde la ermita se ve esto. La Peña de los Enamorados. Hay veces que esta intervisibilidad es el valor que tiene el paisaje. Por tanto, para el paisaje nos tenemos que retirar y después acercar, hacer esa serie de zoom. No voy a seguir porque creo que me he pasado. Os agradezco la atención y espero modestamente haber también contribuido a, no sé, por lo menos animar el debate sobre el tema de los paisajes patrimoniales, qué protegemos, qué no protegemos y qué hacemos, que por otra parte me parece un debate muy oportuno y apasionante. Gracias. Sí. Sí. ¿Algunas palabras? Sí. Cristóbal. Sí, gracias. Ahora, bueno, llego al final de la intervención, aunque he asistido a gran parte de ella, me parece magnífica.
académicamente impecable de las cosas que realmente nos interesan en este congreso, porque es intelectualmente tratar de comprender, de entender, de identificar, de clasificar los paisajes culturales. Magnífico. Me he quedado con la última imagen de la Peña de los Enamorados. Eso me parece un ejemplo interesante porque hace poco María Rosa y yo estuvimos en una reunión en el Ministerio de Cultura tratando de también comprender el bien cultural que presenta la Junta de Andalucía sobre los dólmenes de Antequera, que se basa en gran parte en un elemento natural, que es la Peña de los Enamorados, clarísimamente asociativo. Según tengo entendido, pocas veces en la prehistoria de nuestra humanidad, unos dólmenes, unos enterramientos prehistóricos, no se orientan hacia el este, que es una constante en todos los cromlechs y enterramientos occidentales, sino hacia la Peña de los Enamorados. Eso indica que nuestra antigüedad prehistórica miraba, como en Japón, al Fujisan, a la Peña de los Enamorados. ¿Por qué? Porque es una imagen evidente, como de un rostro de mujer tumbada, que directamente desde la antigüedad prehistórica se le concede un valor mágico. Entonces, esto que comentábamos sobre los paisajes asociativos, o sea, no hemos conseguido clasificarlos, sabemos cuál es la clasificación de las directrices operativas, ¿no? Asociativos, evolutivos, concebidos. Creo que, bueno, se ha repetido varias veces, lo dijo Víctor, lo ha dicho Rafael Mata, que en el fondo todos son interpenetrados por las tres categorías. O sea, no hemos conseguido definir cómo se caracteriza cada uno de ellos. Son todos evolutivos. También el parterre que vimos ayer en Aranjuez es evolutivo, porque da la casualidad de que está 5 metros por encima del original. ¿Cómo no va a ser evolutivo? Es que ha cambiado a lo largo de 3 siglos hasta colocarse en una cota completamente distinta de la original, completamente distinta. Y es un paisaje concebido, pero no es, hoy en día no podemos reconocer ese paisaje concebido como el original, ha cambiado radicalmente, ¿no? Bueno, una cuestión que también quería comentar, que hemos estado en la comida comentando, es las transcripciones del lenguaje a nuestra lengua desde la lengua anglosajona a la nuestra. Entonces, antes Rafael Mata lo ha comentado, me parece absolutamente certero. Él es una persona que viene de la geografía y no, se lo he comentado antes, no conoce exactamente las diferencias en el patrimonio, del lenguaje del patrimonio, sobre lo que quiere decir excepcional y lo que quiere decir en inglés outstanding. Hay una situación verdaderamente, que él lo ha definido perfectamente, curiosa, que en el idioma anglosajón outstanding es bueno, muy bueno, sobresaliente, relevante. Es exactamente lo que dice la ley española de toda la vida que conocemos nosotros, la ley del 85, que los bienes culturales en España son los bienes relevantes, no son los bienes excepcionales. La palabra excepcional es una palabra muy confusa que en castellano no quiere decir lo que se supone que el Comité de Patrimonio Mundial nos dice que tiene que decir. La palabra excepcional es para lo bueno y para lo malo. Excepcional es también lo raro, lo anómalo, lo anormal. Y en la ley española eso no existe. Es más, el máximo tribunal español, el Tribunal Constitucional, acaba de tumbar la ley de la Comunidad de Madrid por utilizar esa palabra para definir a los bienes culturales. La ley de la Comunidad de Madrid, en contra de la ley española, ha definido los bienes culturales como aquellos que son excepcionales. El Tribunal Constitucional lo ha tumbado por decir que eso degrada a los bienes culturales. Porque eso es para bien y para mal. Y los bienes culturales son los relevantes, no los excepcionales, los sobresalientes, los buenos. Y eso tiene que ver con la palabra inglesa outstanding, que no es exceptionnel en francés.
Entonces, estas confusiones del lenguaje, yo siento tener que meter a esta audiencia en un bucle verdaderamente perverso, porque claro, estamos empezando a discutir las palabras en origen. Pero hay otra que me molesta a mí mucho y ha molestado a todo el ámbito latinoamericano, que es el HUL, el paisaje urbano histórico. Es decir, los centros históricos, las ciudades históricas, que nosotros en España tenemos una gran tradición en saber lo que es eso, lo que es un monumento, lo que es un conjunto histórico, no es ese término que desde el mundo anglosajón nos intentan convencer para que utilicemos. Y como no lo entendemos, por educación, por tradición, nos oponemos a él. Y hay que decirlo claramente. No todo es un paisaje urbano histórico, ni todo es un paisaje cultural. Definamos los paisajes culturales, que no son lo mismo que las ciudades históricas y no son lo mismo que los monumentos. Y definámoslo bien. I have finished. Bueno, más o menos en la misma línea que Cristóbal. Hay otra palabra con la que yo tengo mis discrepancias, lo siento. Sé que uno de los autores que más citado ha sido Rafael, que creo que está aquí todavía, no sé si ya se fue. Sí, está. Bien. Y esa palabra es patrimonializar. Bueno, de entrada lo busqué, por supuesto, en el diccionario, no está, no existe. Y para mí es algo así como un anglicismo, aunque no estoy muy segura de que se use, de que sea válida incluso en inglés. Pero ¿qué pasa? Que yo le encuentro un sentido de hacer patrimonio. El patrimonio, desde mi punto de vista, existe. Nosotros lo que hacemos es identificarlo, evaluarlo, protegerlo, etcétera. Pero para mí es realidad objetiva que existe el patrimonio, es una herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que nosotros lo que hacemos es, bueno, además de eso lo podemos, otra frase que no nos gusta mucho, lo de poner en valor, pero bueno, se puede utilizar, ya está siendo utilizada hace bastante, bueno, destacar el valor o además, bueno, gestionarlo, etcétera, etcétera. Eso es como entonces, a partir de estas contradicciones con el problema del lenguaje, creo que hoy por la mañana fue cuando Rosana proponía hacer un glosario, porque añado esto al glosario y quisiera también añadir la terminología de Kevin Lynch, porque además, bueno, voy a hacer un pequeño homenaje a Lynch, igual que lo hice a las normas de Quito. Se está hablando del tema del paisaje histórico urbano como si fuera el gran descubrimiento de hace unos pocos años. Eso lo elaboraron, por lo menos, bueno, desde Camilo Sitte se está hablando un poco de eso, pero hay una teoría muy establecida por Gordon Callan, por Kevin Lynch y otros, y evalúan con unas herramientas, con todo, que realmente constituyen una herramienta para la lectura del paisaje urbano y bueno, mucho más desarrollada que lo que pudiéramos estar, que lo que se puede estar diciendo en estos momentos. O sea que creo que se podría incorporar, incluso, si no me equivoco, creo que en la reunión de Olindas sobre paisaje histórico urbano se planteó esto, pero después lo de Lynch y Gordon Callan, y después eso como se perdió en el éter, ¿no? O sea, quería referirme a esas dos cosas. Después seguimos discutiendo. Hola, como sabéis soy Javier Aguilera, arquitecto de la Dirección General de Patrimonio Cultural. No soy ningún experto en paisajes culturales, ni ningún especialista, y en realidad a estas alturas de mi vida creo que no soy especialista ni experto en nada. Estoy aprendiendo muchísimo de todos vosotros, de todos ustedes, como diría mis ya amigos, Ángela o Juan Luis o Ignacio.
y es admirable la cantidad de conocimientos y de experiencias que habéis volcado estos días en estas salas. Anoche, después de haber preparado con Cristóbal el recorrido que íbamos a hacer hoy, estaba leyendo o releyendo un libro extraordinario, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Tomé nota de algunas cosas de las que decía y me voy a permitir el atrevimiento de, parafraseando algunas de las cosas que decía sobre las ciudades, aplicarla a los paisajes culturales. Dice Calvino: cuando uno mira un paisaje cultural, puede apreciar, disfrutar de esa superficie interminable en la que se mezclan la historia y la naturaleza. Solo después de haber conocido la superficie de las cosas se puede uno animar a buscar lo que hay debajo, pero quizás la superficie de las cosas es inagotable. Los paisajes culturales son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, porque a pesar de lo que los pueblos y las ciudades que contienen son lugares de trueque, como explican los economistas, estos trueques no son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. A veces basta una vista en Escorzo, que se abre justo en medio de un paisaje, unas luces que afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, pero para pensar que a partir de ahí puedo juntar pedazo a pedazo el paisaje perfecto, hecho de fragmentos mezclados por el resto, distantes, separados por intervalos. Los paisajes culturales no dicen su pasado, lo contienen como las líneas de la mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en el agua de una fuente, en los pasamanos de las escaleras, en las astas de las banderas, en las hojas de los árboles. Cada segmento es surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas. Los paisajes culturales tienen un atractivo especial que, a través de lo que han llegado a ser, se puede evocar con nostalgia lo que fue. Muy bonita intervención, preciosa. Me veo la necesidad de preguntar si hay alguna otra palabra para cerrar los turnos de palabra, porque vamos mal de tiempo. ¿Ahí hay alguna más? Lo cerramos entonces. Bueno, dos, y cerramos. Bueno, yo me quería referir un poquito también al tema de la terminología, porque creo que es un tema esencial, porque a veces como hay diferentes corrientes de pensamiento, diferentes disciplinas que finalmente convergen en algún tema, a veces lo que una disciplina puede entender es un poquito diferente, sin ser absolutamente diferente con lo que otra disciplina puede plantear. Por ejemplo, nosotros asumimos ya como un hecho consumado hablar de paisajes culturales, o sea, no es que haya como mucha duda. Sin embargo, veo que desde el punto de vista de la geografía es diferente el concepto. O sea, es decir, paisaje cultural como algo, digamos, o el paisaje natural transformado por el hombre a través de los siglos. O sea, esa sería de alguna manera una definición del paisaje cultural como lo entendemos desde una óptica. Sin embargo, el hablar de paisaje como el todo, y estoy de acuerdo, ¿vale? Y estoy de acuerdo un poco con el planteamiento ese de que el paisaje cultural en realidad es, digamos que lo mismo. Sin embargo, como ya está establecida esa categoría, el regresarnos a decir paisaje patrimonial, por ejemplo, creo que sería un cambio muy fuerte. O sea, porque implicaría hacer toda una transformación de toda la estructura de pensamiento que ya está desarrollada como para iniciar nuevamente. O sea, yo por eso hablaba de paisajes culturales patrimoniales en todo caso, para no tener que regresarnos al concepto madre, o sea, porque estando de acuerdo, sin embargo, se ve de diferente manera desde otras disciplinas. Y habrá que ponernos de acuerdo. Sí, había
Una última palabra. Bueno, seguramente gran parte de las cuestiones que estamos planteando después se puedan retomar en intervenciones sucesivas. Hemos empezado hoy la tarde con retraso y tampoco podemos agotar en esta primera sesión. Bueno, por favor, voy a ser muy breve. Sí, en relación a lo que estabas diciendo, entiendo que desde paisaje, cada una de las disciplinas que abordan el término paisaje lo ves desde un enfoque diferente, de una perspectiva diferente. Y estamos hablando en general de paisajes culturales, porque la geografía lo ve desde un aspecto, la ecología lo ve desde otro, la literatura, la pintura, todos ven al paisaje y todos son culturales. En general, hay muy pocos ya naturales, pero sin embargo la interpretación es absolutamente diferente. Entonces el trabajo transdisciplinar es el que nos permite abordar el tema. Pero cuando tú dices, está bien, yo quería remarcar esto, de que bueno, las interpretaciones del paisaje y del paisaje cultural, según desde la perspectiva, desde la disciplina que se lo observe, va a tener una interpretación bastante diferente. Y entonces esto sí tenemos que considerar, ¿no? O sea que hay que, digamos, nuclear las distintas opciones, pero que es diferente. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que decía Rafael Mata hoy es que cuando estamos hablando de las terrazas, por ejemplo, las terrazas son una manifestación muy clara de una concreción, pero para que eso exista, resulta que hay todo un sustrato, hay una razón de ser para que eso llegue a ese fin. Desde el patrimonio cultural, lamentablemente, nosotros vemos el hecho consumado, pero no estamos viendo todo el proceso que lleva a que permita que eso continúe, ¿no? O sea, y esto lo vemos en otros. Bien, perdona. Por favor, hay varias palabras pedidas. Si se es breve, por favor. Rafa Mata tenía la palabra. Rafa Mata, Mónica y Juan Luis. Y ya está. Ya estamos en familia. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad que le quería preguntar a Rocío una cosa muy concreta, pero luego ha habido alusiones, parece que a sus citas y a mi autoridad, que no tengo ninguna en ese tema. Lo digo porque puede entenderse que lo que dicen los geógrafos es lo que piensa la geografía, y no es así. Es decir, que si nosotros estamos hablando de procesos de patrimonialización, de paisajes culturales, porque yo no buscaría una contradicción entre y podemos ponernos de acuerdo en los términos porque es bueno ponerse, justamente esa aproximación nos viene de gente del patrimonio y de antropología del patrimonio, es decir que el paisaje te lleva casi a travestirte cada día, a ponerte en el lugar del otro y a ver cómo piensa paisaje cultural desde la perspectiva de patrimonio mundial, paisaje de la antropología, paisaje de la arqueología. Primero, que aunque me haya citado ella, ponía cita y cita de cita, porque yo estoy partiendo de Llorent Prat, por ejemplo, en su antropología del patrimonio. Y cuando hablamos, yo no quisiera que se entendiera, que podemos hablar más, yo he conocido aquí a la gente de ICOMOS y a Ángela y me gustaría hablar más tiempo con ellos, pero cuando estamos hablando de patrimonialización, en modo alguno estamos negando el concepto de paisaje cultural como lo habéis planteado. Lo que sí entendemos es que llegar a paisaje cultural implica un proceso de patrimonialización de una realidad material o inmaterial, que en unos casos es una patrimonialización institucional y en unos casos es una patrimonialización de abajo arriba. Y el ejemplo que yo ponía del Nansa es que realmente la conciencia del valor patrimonial de ese paisaje está surgiendo de la base. En ese sentido yo planteaba, pero no quisiera que, al menos mi intervención hubiera sido como denostar o poner en cuarentena un determinado concepto acrisolado que además nos sirve en última instancia para lo que nos interesa, que es para salvaguardar paisajes de alto valor patrimonial. Yo creo que hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Y en segundo lugar, en relación con el concepto de paisaje cultural y los valores que se le atribuyen, una cuestión que ha planteado Rocío es muy importante y nos está pasando en trabajos tanto profesionales como trabajos más académicos, y es que a la hora de establecer indicadores que se nos pedían de valor, no coinciden en un mismo paisaje
altos valores culturales con altos valores ecológicos. Y no hay que olvidar que una entrada muy potente hoy al paisaje es la de la ecología del paisaje. El olivar de Úbeda Baeza es, por representación, por lo que evoca y por su historia, un paisaje relevante que podía haber estado asociado a la declaración de Baeza Úbeda, lo que hablábamos en la comida. Ahora, desde el punto de vista de la ecología o de la ecología del paisaje, es un paisaje con muchas limitaciones. Y cuando abordamos una visión integradora, holística de paisaje cultural, esa dualidad entre valoración de lo natural y valoración de lo cultural en el paisaje es un asunto muy duro. Yo a veces por eso entiendo bien que Patrimonio Mundial diga, no, son sobre todo los 6 criterios culturales. Y luego, aparte que los criterios naturales de las directrices no son criterios de ecología del paisaje, son de la naturaleza del siglo XIX. La geología, son monumentos, más que dinámicas. Pero es un tema que remite a los problemas que tiene el paisaje cultural concebido como una cosa objetiva, por lo que tú mismo decías, Ángela, que es que estamos incorporando naturaleza y cultura, pero el valor no es solo de cómo es esa interrelación, sino de los elementos que lo componen, porque podemos darle un valor muy alto a esa interrelación, pero si ecológicamente, si el suelo está contaminado, si es erosionable, ese paisaje no es válido porque no es sostenible en última instancia, ¿no? Bueno, perdonad que he dicho que era poco, pero era más de lo que por pensaba. favor, pero adelante, paisaje cultural. Brevedad, por favor. Había 2 palabras, Mónica y Juan Luis, por favor, porque después seguramente vamos a seguir debatiendo sobre estos temas, aunque muy acertadamente los distintos aspectos que aquí se han puesto sobre la mesa se han partido en distintos temas, están interrelacionados, de manera que esto va a volver a salir en la ponencia siguiente. No agotemos el debate, bueno, tampoco voy a agotarlo yo. Mónica. Muy brevemente, yo creo que efectivamente tienes mucha razón en lo que dices. Estamos hablando desde disciplinas diferentes, lo cual quiere decir que usamos en ocasiones los términos, mismos términos con distintos significados. Aunque muchas veces de lo que estamos hablando es de lo mismo, porque aunque efectivamente tu magnífica conferencia es desde un punto de vista de geógrafa, para los que no somos geógrafos, pero es de geógrafa evidentemente, en el fondo viene a decir exactamente lo mismo, porque estás lo que tú llamas vectores, en otro caso se pueden llamar atributos, y en fin, son cuestiones de terminología, pero al final lo que venimos a decir es que necesitamos definir los valores, de alguna manera diciéndolo de forma simple, ¿no? Cada uno utiliza unos términos. También quiero decir que es que hay que entender el ámbito de UNESCO y estamos hablando de un ámbito mundial. Es decir, el término paisaje cultural se empezó a emplear por unas razones fundamentalmente prácticas, y es cómo otorgar un valor cultural a paisajes en regiones donde el paisaje se miraba únicamente desde una forma natural. Estoy simplificando mucho, pero donde para ellos un campo arado era un campo arado, o un bosque era un bosque. Al utilizar el adjetivo cultural, lo que se quería era enfatizar ese valor de la cultura y hacerlo transmisible. Y aunque creáis que no, y que es un término, el de paisaje cultural, totalmente redundante, como yo lo pienso, creo que con la palabra paisaje habríamos acabado, pues el que sea el adjetivo cultural en muchas regiones del mundo todavía tiene un valor muy específico, hace que miren ese paisaje de una forma muy distinta. Por tanto, yo creo que hay que tener, uno, en cuenta los ámbitos. Dos, otra cosa en cuanto a las categorías que habíamos dicho. Por supuesto que en el ámbito UNESCO o Patrimonio Mundial se entiende que esas categorías no son cajas estancas, sino que están interrelacionadas y que pueden ser los paisajes, es más, que habitualmente son de varios tipos, por lo cual no se definen ni se espera que se definan como un único tipo. Y por último, también añadir en lo que se refiere al paisaje histórico urbano, vuelvo a repetir, no es una categoría, no está considerada como tal, no se refieren al paisaje histórico urbano, sino que es una metodología que lo que ha querido decir
con antecedentes y muy importantes que quizás se han olvidado, como muy bien ha señalado Ángela. Lo que quiere decir es que hay que mirar hacia lo que se han llamado y se siguen llamando ciudades históricas o centros históricos o cascos históricos de una forma más holística. Estoy simplificando mucho, pero de una forma como uno se acerca al estudio del paisaje, que es intentando llegar a la comprensión no solo de los elementos materiales, sino del proceso temporal y de otros muchos valores que tiene el paisaje. Con lo cual yo creo que nadie está intentando sustituir el término ciudad histórica o casco o histórico o centro urbano por el de paisaje histórico urbano, sino que es una herramienta de trabajo, una metodología que ha tomado la palabra paisaje porque cree que esa es una forma, como habéis dicho aquí, como las capas que tú identificabas, Rafael, o los distintos capas para estudiar un paisaje, intenta utilizar una metodología similar para estudiar lo que es una ciudad. Gracias. Una última, Juan Luis, por favor. Una brevísima intervención. A ver, me parece que para contribuir a este caos semántico en el que hemos estado divagando y de alguna manera patinando en las últimas horas, qué bueno que pudiéramos entre todos, desde múltiples miradas interdisciplinares y transdisciplinares, construir una noción de lo que entendemos por patrimonio, por paisaje cultural. Es decir, yo he oído a lo largo de estas sesiones muchas veces, es que yo no soy tal cosa, yo no soy geógrafo, yo no soy arquitecto, yo de eso no sé, yo no soy botánico, yo no soy no sé qué cosa. Es decir, creo que todos los que estamos aquí sentados nos preocupamos por algo en el fondo y es el patrimonio cultural. Es que tan bueno que desde unas miradas más holísticas, más interdisciplinarias, más transdisciplinarias, pudiéramos construir una noción en la que todos cupiéramos y todos nos entendiéramos cuando estamos hablando de un paisaje cultural, más allá de lo que pensamos o los arquitectos o los botánicos o los paisajistas o los geógrafos o los, no sé, todos los que puedan contribuir a esa construcción, lo que llegáramos a no sé, a unos acuerdos comunes que nos permitieran entender que cuando estamos hablando de paisajes culturales estamos hablando de algo más o menos inteligible para todos. Segundo, curiosamente, y lo hemos visto Nacho, Ángela y yo particularmente, también tú, Mabel, como latinoamericanos, hispanoparlantes, las diferencias que hay, curiosas, que para nosotros no eran un abismo, entre categorías y tipologías. Es decir, para nosotros hemos entendido esas categorías de la UNESCO, esas categorías del patrimonio mundial como tipologías, pero entendemos muy sorprendentemente, muy alucinantemente, si se quiere, que aquí en España se entienden con un orden jerárquico. Es decir, ser de primera categoría, ser de segunda categoría, ser de tercera categoría, ser de quinta categoría. Es decir, está en la definición de la Real Academia Española. Categoría supone una posición jerárquica y eso no tiene ninguna discusión. Pues querido, yo te digo que por lo menos en el uso de la lengua castellana, que es compartida a ambos lados del Atlántico, nosotros lo entendemos de esa manera. Por favor, yo no quiero cortar este apasionante debate, pero si además no nos ponemos de acuerdo en los conceptos, vamos a hablar de los términos, yo creo que retomamos la propuesta que hizo Rosana. Aquí hace falta un glosario y un debate y una discusión en torno a y qué entendemos por cada cosa, y obviamente no lo vamos a solucionar aquí en un momento, pero no, quedamos en ello y damos paso a la siguiente sesión.